La gran pregunta en lo que tiene que ver con validez de contenido es cómo cuantificamos la validez de contenido, cómo valoramos, cómo valorizamos, cómo medimos que es válido ese contenido que estamos incluyendo dentro de la prueba, cómo hacemos para sacar un valor de si ese ítem puede incluirse dentro de una prueba. ¿Cómo hacer así? Sacar una valoración 0,20, 0,30, 0,50, 0,80 y decir tiene el índice adecuado para ser incluido dentro de la prueba. Bien, para eso uno de los métodos creados para cuantificar la validez de contenido fue elaborado por un autor de apellido Lausche en 1975. No es el único, hay varios. Eh, el de Lausche y el de Aiken son los más clásicamente utilizados. Obviamente todos juntos no vamos a poder dar, ahora vamos a aprender de Lausche. ¿Sí? Todos juntos no podemos aprender, aprenderemos ahora el de Lausche. ¿Qué es lo que dice? Propone una fórmula simple para cuantificar el grado de consenso pidiendo a un grupo de expertos que determinen la validez de contenido de una prueba, ¿verdad? Esto después se extendió, se fue ajustando, ¿verdad? Entonces, existen los jueces, existen los expertos, ¿ok? Un juez es una persona que tiene una formación más académica, más científica, y un experto, una persona que no necesariamente sea un juez, puede ser una persona que maneja bien un constructo psicológico sin tener un título de grado o de posgrado, ¿ok? Y ahí podemos dar diferentes tipos de ejemplos, ¿verdad? Entonces, eh, si medimos un constructo que tiene que ver en el área de obstetricia, ¿sí? Nosotros podemos tomar unos licenciados, unos ginecólogos, médicos ginecólogos o licenciados en obstetricia como jueces y podemos tener unas parteras empíricas como expertos. Bien, acá Lauscher generaliza tanto jueces como expertos, pero hay otro material donde perfectamente se discrimina entre jueces y expertos. ¿Ok? Acá tómenlo ambos dentro del mismo grupo, pero no es lo mismo eso aclararlo para que eh, ustedes lo manejen, pero acá en este caso está mezclado. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que menciona acá? Lauscher dice que da un ejemplo de cómo se usa su fórmula que él creó. Dice lo siguiente, que esa fórmula incluye a un grupo de jueces y cada miembro del jurado responde a la siguiente pregunta para cada uno de varios reactivos, ¿verdad? Dice, si ese indicador o contenido utilizado en este reactivo es, bueno, así comienza eh, el planteamiento para cada ítem. Eso habría que anteponer a cada ítem, ¿ok? Entonces, un grupo de expertos em, califica el reactivo. Cada miembro de ese grupo de jueces va calificando y enseguida les muestro cómo se califica, ¿ok? Hay que anteponer esta pregunta a cada reactivo. Y les recuerdo, este no es el único método, hay otro, hay varios, pero este y el de Aiken, A-I-K-E-N, Aiken, A-I-K-E-N, es otro de los más utilizados para sacar la validez de contenido. Expliquemos seguidamente cómo obtenemos por medio de la fórmula la valoración. Entonces, vamos al ejemplo. Y no olvidemos que este ejemplo es traducido del inglés y muchas veces las traducciones así literales no son tan precisas, no son tan buenas así. Y por tanto, quizás así le va a parecer medio abstracto esto, pero con los ejemplos que me voy a ir mostrándoles más adelante van a comprenderlo.
plantea la habilidad o conocimiento medido por este reactivo es, y ahí el juez tiene que marcar si, por ejemplo, considera que es esencial, entonces si considera que es esencial, tendría que marcar acá, ¿verdad? Ok, una X. Supongamos que no considera que es esencial, entonces tiene que marcar que sí considera útil, pero que no es esencial. O puede tener también la opción de marcar, por ejemplo, que es no necesario. Bien, y como le decía, continúa diciendo para medir este factor o para el desempeño de este trabajo. Es solo un ejemplo. Tiene tres opciones. Y acá está la fórmula. La fórmula desarrollada por Lauchet para medir lo que se denomina razón de validez de contenido. Pero en sus siglas en inglés está al revés. Por eso se coloca CVR. Ok, pero es elementalmente lo mismo, ¿verdad? Y CVR significa razón de validez de contenido, en sus siglas en inglés está en forma inversa. Y esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces tenemos ahí que NE diría el número de expertos que marcaron la opción que es esencial, que está acá arriba, ¿sí? Menos el número total de expertos, que es esto que está acá, dividido 2. Si tenemos, por ejemplo, 10 expertos y 8 marcaron como que es esencial, entonces sería 8, así, ¿verdad? 8, ok, menos, abro paréntesis, 10 dividido 2, ok. Entonces sería básicamente 8 menos 5, ok. Entonces sería 8 menos 5, finalmente esto, pues 10 dividido 2 sería 5, ¿verdad? Quedaría 3 arriba. Y abajo nuevamente sería 10 dividido 2, sería 5, nuevamente. Entonces terminaría esto así. Tenía 3 sobre 5, por ejemplo. ¿Ok? Y el resultado les dejo a ustedes que hagan y tengan acá cuál sería. No, no le voy a resolver yo todo. Salía 0, ¿cuánto? 0, y le dejo a ustedes que hagan el cálculo. Lo que importa es que entiendan la fórmula. La fórmula es NE significaría número de expertos que marcaron como esencial ese ítem para incluirlo, menos el número total de expertos, dividido 2, sobre el número total de expertos, dividido 2. Acá importa, lo que marcaban esencial está en la fórmula. ¿Ok? Si marcó útil pero no esencial, si marcó no necesario, no se incluye dentro de este NE. No se incluye. ¿Ok? Solamente se incluye acá lo que marcaban acá arriba, esencial. Esto que está acá. Solo lo que marcaban esencial. Creo que está clarita la explicación, ¿verdad? Seguimos explicando. Y acá llegamos al caso práctico ya. Vemos la fórmula en la práctica en dos reactivos, en dos ítems. Pero antes que eso tenemos qué significa CBR, que ya había explicado anteriormente. La razón de validez de contenido es la fórmula, la sigla para poder obtener la fórmula. NE, que significa el número de expertos que indican esencial, lo que cité anteriormente. Y la N mayúscula significa el número total de expertos. ¿Ok? La N mayúscula. Entonces tenemos acá el primer reactivo y vemos en ese primer reactivo que, por ejemplo, un total de 4 expertos indicaron que este reactivo 1 es esencial. Y al ver acá el número 10 en esta fórmula, vemos que son 10 los expertos.
De 10 expertos, 4 indicaron que este reactivo 1 es esencial. Obviamente, si observan ahí el cálculo, ¿ok? Ven que primero se tiene que hacer lo que está entre paréntesis. 10 dividido 5, perdón, 10 dividido 2 da 5. Y se resta que este 4, que es 4 expertos indicaron que esto es esencial, este reactivo 1 es esencial, menos 5, que dio del resultado de dividir 10 expertos dividido 2, sale menos 1. Abajo, el número total de expertos en el denominador sería, ¿verdad? El número total de expertos indica que de 10 expertos, esto dividimos entre 2, da 5. Y sería menos 1 dividido 5, un valor de menos 0,20. Aclaremos acá que el valor es menos 0,20, no es 0,20. En el ítem 2 tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que 5 expertos indicaron que este ítem 2 es esencial para incluirlo dentro de la prueba. Volvemos a hacer el cálculo y es muy importante acá que entiendan que tienen que saber hacer el cálculo. No pueden restar 5 menos 10, porque primero se tiene que dividir el 10 con 2. Acá yo les coloco paréntesis en el ejemplo para facilitarlo. Pero ustedes, el día que tienen que rendir esto en el examen o el día que tienen que aprender a construir una prueba y van a tener que construir una prueba de verdad, ustedes tienen que hacer este cálculo sin cometer errores matemáticos. Elementales, por cierto. Básicos, por cierto. Entonces sería muy grosero cometer esa clase de errores. Por eso se hace primeramente toda la operación que ustedes ven ahí. ¿Ok? ¿Qué separa acá? Lo que separa acá, ¿qué cosa es? Acá separa la resta. Se hace primero el número de expertos dividido 2. 10 dividido 2 nos da 5. ¿Ok? Nos da 5. Y después por otro lado, el número de expertos que marcaban como esencial es 5. 5 menos 5 nos da 0. Y 0 dividido 5 nos arroja que el índice para el reactivo 2 es 0. Y del reactivo 1 es menos 0,20. Obviamente que son dos reactivos muy pobres, paupérrimos, y que no requerirían, no tendrían que ser incluidos dentro de la prueba y no tendrían los valores mínimos necesarios para ser incluidos dentro de la prueba. Pero ¿cuál es el valor mínimo? em, ¿Cuál es el valor mínimo en relación a un total de 10 expertos? Para 10 expertos, ¿cuánto sería el valor mínimo para que se pueda incluir un reactivo en una prueba? Bueno, Lauscher trabajó con procesos estocásticos con valores de probabilidad. Entonces hizo una tabla y obviamente yo no le voy a estar mostrando cómo se obtiene esa tabla ni, ni mucho más ni mucho menos tampoco, ¿verdad? No estamos en eso ahora mismo. El tema es que estamos en una etapa primaria de la elaboración de pruebas. Entonces, acá tenemos que comprender los postulados para la comprensión del aprendizaje son otros. Entonces, en la siguiente lámina, en la siguiente etapa de este video, de esta enseñanza, veremos la tabla con los valores mínimos según la cantidad de expertos que exista. ¿Sí? Y ahí veremos entonces para 10 expertos cuánto sería el valor mínimo que tiene que alcanzar un reactivo para que sea incluido en una prueba psicológica. Ok, no solamente psicológica, en una prueba en general. Esto se puede aplicar al campo de la salud, se puede aplicar al campo de la educación, se puede aplicar al campo social. El planteamiento es el mismísimo, no solamente en psicología. Nosotros tenemos un plus los psicólogos, ¿por qué? Porque tenemos psicometría, obviamente. Esa es la cuestión. Creo que está explicado. Pasemos a la tabla que creó Lauscher para usar como referencia en relación a la cantidad de
expertos totales. Bien, acá tenemos la tabla que, que utilizó justamente Lauchet y que de hecho que lo creó, ¿ok? Y esta tabla fue creada en 1975, fíjense, hace muchísimo, 1975, ¿ok? Ahí fue creado. ¿Y qué plantea? Esto está en la página 189 del material de, que yo escaneé para ustedes, como para que puedan descargarlo y leerlo. Entonces, ¿qué menciona la tabla? Dice, son valores mínimos de la razón de validez de contenido para asegurar que es improbable que el acuerdo se deba al azar. Fíjense que ingresó ahí en un análisis probabilístico, ¿verdad? Entonces, estos son los valores mínimos de la razón de validez de contenido. Entonces, uno se asegura ahí que es improbable que este acuerdo entre los jueces se deba al azar. Habíamos analizado que para este caso de la construcción de esta prueba se tenía, ¿cuánto? Se tenía 10 expertos, fíjense, ¿ok? Número total de expertos sería esto, para ser más claro inclusive de lo que está ahí. Para esta cantidad de expertos se necesita un valor mínimo de acuerdo entre ellos, de acuerdo para decir este reactivo sí puede ingresar dentro de esta prueba, con un valor mínimo de 0.62. Ese sería el valor mínimo. También conocido como 0,62. Tiene que tener un valor mínimo de 0.62 o 0,62 cada ítem, cada reactivo, para que se incluya dentro de la prueba. Esta tabla, como le digo, está en la página 189 del material de validez de pruebas y evaluación psicológica de Ronja y Cohen, ¿sí? Y esto está dentro de el contenido de validez de contenido. Y bueno, el número del cuadro que está ahí tiene que ver con el libro más que con mis explicaciones acá en la clase que estoy dando. No se fijen mucho en la numeración 6.1, sino que sencillamente para que ustedes al leer el material sepan el número de tabla, cuál es y dónde está. Es para ustedes más que nada, ¿sí? No es para confundirlos, sino que es para ayudarlos. Entonces ya tenemos a partir de ahora que un reactivo, para que se pueda quedar dentro de el test, tiene que tener mínimo, ¿ok? ¿Cuánto? 0,62. Porque tenemos 10 jueces o expertos. Estamos. Acá tenemos el ítem o el reactivo número 3. Y para este reactivo número 3, 7 expertos indican de que este reactivo es esencial para incluirlo en la prueba. Pero como tenemos un número total de expertos de cuánto, de 10, ahí ponemos así un número 10, y que indicaban esencial, ¿cuántos son? 7. Hacemos todo este cálculo y nos arroja, hacemos todo este cálculo, pero ustedes quiero que lo hagan en su cuaderno. Quiero que ustedes lo practiquen en su cuaderno. Acá parece todo fácil, pero yo ya hice todo paso a paso por ustedes. Pero ustedes, cada cálculo que ven que yo realizo, tienen que hacerlo en sus cuadernos. Porque ustedes van a rendir esto de manera manual. O sea, hay que entender que las pruebas que realiza, los exámenes que realiza el profesor Carlos Reo, no son solamente teóricas y metodológicas, sino también prácticas estadísticas. Entonces las explicaciones que uno ve ahí son muy sencillas y muy fáciles cuando yo las muestro ahí. Pero ustedes van a ser constructores de prueba y por tanto tienen que aprender esta lógica que se marca acá en el proceso hasta llegar al resultado final. Y
no solamente entender la fórmula, sino que también desarrollarla correctamente. Y en serio, eso yo lo manifiesto porque después hay errores, no solamente en los exámenes, sino que hay errores cuando yo coloco como un trabajo práctico realizar una investigación instrumental y construir una prueba, o cuando tienen que elaborar una tesina, una investigación instrumental como parte de su tesina, o como una tesis de maestría o doctorado. O hay errores cuando trabajan en la construcción de una prueba en una organización, una institución. O sea, hay errores muy gruesos que comienzan en la formación de grado. Por eso tienen que practicar esto. Tienen que hacerlo paso a paso. Porque yo en serio observo muchos errores muy básicos donde, por ejemplo, este 7 que está acá, que es el número de expertos que indicaron que es esencial, restan a 10 y después dividen entre 2. Es un error groserísimo. Acá el que corta la ecuación en 2 es la resta. ¿Ok? Resta para acá, a la izquierda, se hace la operación, resta para acá, para la derecha, se hace la operación y después entre ellas se hace el siguiente procedimiento que es la resta, ¿verdad? Obviamente, todo esto tiene que ver con prácticas, ¿verdad? Y eso yo no voy a poder hacer por ustedes. Yo eso no voy a poder hacer por ustedes. Ustedes tienen que pasar por el proceso de practicar todo esto. O sea que para poder rendir bien, no se van a salvar no solamente de leer, no se van a salvar de ver los videos, no se van a salvar de tomar apuntes en los videos, no se van a salvar de tomar apuntes en mis clases presenciales, no se van a salvar de practicar los ejercicios en sus casas, de practicar los ejercicios en la clase y de que va a salir esto, va a salir para que rindan. Entonces tienen que practicar, no solamente ver el video, hay que leer el material, hay que usar resaltadores, hay que resumir, hay que tratar de comprender el material por más técnico que sea. Yo intento hacerlo lo más claramente posible, pero no se van a salvar. Acá tenemos un ítem, para poder terminar, acá tenemos un ítem número 4, y en el ítem número 4 ya son 9 los expertos que indican que el reactivo 4 es esencial. Y acá la cosa cambia, porque habíamos hablado que para 10 expertos, ¿cuánto era el valor mínimo que se necesitaba para que el ítem se quede dentro de la prueba? ¿Cuánto era? ¿Se recuerdan? Era 0,62. ¿Era cuánto? El valor mínimo era 0,62. ¿Se recuerdan? De los 4 reactivos que analizamos, ¿ok? De los 4 reactivos que analizamos, este es el primer reactivo, 9 de 10. Nos da un índice de validez de Lauchet de 0,80. De los 4 reactivos, este sería el único reactivo que se quedaría. Damos lo que hay acá en rojo, sí, el único. Al reactivo 3, no, se rechaza. También rechazamos el reactivo 2 y el reactivo 1. 0,80 es el valor de validez de contenido con la fórmula de Lauchet, que mide razón de validez de contenido, y es en relación a este 0,62 el único que supera. 0,62 era el valor mínimo para un total de 10 expertos. ¿Se recuerdan? Bueno, así mismo para que podamos entenderlo. ¿Ok? Bueno, eso es súper importante. Y así se hace el cálculo de razón de validez de contenido del Lauchet. Hasta ahí la explicación. Tienen un buen ejemplo. Tienen 4 buenos ejemplos. Cuatro cálculos diferentes como para que puedan hacer su práctica de este procedimiento y poder hacer la conclusión en base a ese resultado. Así es. Vemos la tabla creada por Lauchet en 1975, donde se observan los valores mínimos de la razón de validez de contenido
para asegurar que es improbable que el acuerdo se deba al azar. En tanto, en la columna de la izquierda tenemos el número de expertos y en la columna de la derecha el valor mínimo según el número de expertos que hay en la columna de la izquierda. Entonces, por ejemplo, para un número total de expertos 11, para 11 expertos necesitaríamos un índice de acuerdo entre ellos mínimo de 0,59 para que el reactivo quede dentro de la prueba psicológica. ¿Ok? Entonces, Lauscher en 1975 recomienda que si la cantidad de acuerdo observado tiene una probabilidad de más de 5% de ocurrir al azar, el reactivo debería eliminarse. Los valores mínimos observados de la razón de validez de contenido, también conocido como CBR por sus siglas en inglés, correspondiente a este nivel del 5%, se presenta en esa tabla, en ese cuadro 6.1 que tienen ustedes también en el material que les facilité, ¿verdad? Eh, a ver un poco qué más. Por último, y a partir de ahora y en lo subsecuente, lo que verán en mi presentación o en nuestras exposiciones relacionadas a la validez, cambiaremos nuestra atención a un índice de validez que no se basa en el contenido de la prueba, sino en las puntuaciones. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ya no solamente nos enfocaremos en la atención de lo que tiene que ver con la validez de contenido, sino relacionado a qué? Relacionado a un índice de validez que no se basa en el contenido, sino que en las puntuaciones de una prueba. Esto es conocido como validez de criterio o validez relacionada a un criterio, o también conocido como la validez con base en criterio. Eso es el siguiente punto de validez que analizaremos, y la validez de criterio está conformado por la validez concurrente y la validez predictiva. Todo eso lo explicaremos cuando desarrollemos validez de criterio. ¿Ok? Bien, también acabamos de explicar la cuestión técnica que tiene que ver con esta tabla creada por el autor Lauscher. Este punto no es menos importante, al contrario, es súper importante, que tiene que ver con la validez de contenido, la cultura y lo relativo a las pruebas. Fíjense cómo la cultura influencia lo relativo a las pruebas. O sea, dependiendo de la cultura y en las culturas y lo que hace a las culturas, los hábitos de la gente, los comportamientos, la educación, la religión que tiene en una región, en una zona, en un país, ¿sí? En un área, el nivel socioeconómico, la lengua, lo que ustedes en algún momento en su formación dieron, ¿sí? Y esto obviamente no puede eh, equipararse de un continente a otro. Por ejemplo, de Europa a Latinoamérica, ¿sí? O de la característica cultural anglosajona con la europea o con la latinoamericana o con la africana. Por eso es que puse este ejemplo de que cobra singular importancia en el contexto latinoamericano, que en gran parte eh, justamente
de los instrumentos utilizados en las investigaciones en psicología han sido adaptados a partir de otras culturas como la anglosajona o la europea. Básicamente la mayoría de los instrumentos empleados acá en Latinoamérica eh, provienen de esas regiones y de esas culturas. ¿Ok? Eso para poder entender, ¿verdad? Y ahora hablemos eh, cuestiones más técnicas, ¿verdad? Y tenemos ahí ejemplos para poder observar que, que también existen. Puse así unos cuantos sencillos ejemplos para que puedan fijarse em, y que tiene que ver justamente con esto de los sesgos en los ítems. A ver un poco. Un ítem se encuentra sesgado cuando individuos con características similares, pero pertenecientes a culturas distintas, no obtienen puntajes similares. Es decir, un ítem sin sesgo debe tener el mismo sentido, el mismo significado, el mismo grado de dificultad para cada variable o para cada dimensión que pretende medir. Por tanto, para interpretar esto, desde el punto de vista estadístico, cuando hacemos la valoración de cada ítem, la media, los desvíos de cada ítem más adelante, ¿verdad? Eh, las medias de los puntajes deben ser consistentemente similares entre una cultura y otra. Qué interesante, ¿verdad? No, no es menos importante esta valoración que también se le puede dar estadística al contenido de los ítems, ¿verdad? Eh, a la lingüística, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decidimos adaptar una prueba elaborada en otro país, dentro de la adaptación de un ítem, hay que garantizar que el lenguaje sea el adecuado en sus aspectos que idiomáticos y en su aspecto cultural, ¿sí? El vocabulario y el tipo de redacción utilizado tiene que ser eh, comparable con respecto al nivel de dificultad, de complejidad, el estilo, la longitud inclusive, etcétera. La longitud inclusive del reactivo así original, ¿verdad? Igualmente hay que verificar si cada uno de los ítems tiene el mismo significado. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sí? Justamente, y se ha de tener en cuenta, muy en cuenta, que no siempre las palabras y las expresiones son las mismas en otra cultura. Ampliando un poco lo que estaba mencionando recién, ¿verdad? Los sesgos de los ítems pueden ser debido a varias fuentes. Primero, por ejemplo, causada por una inadecuada traducción o una traducción así muy simplista, no literal. Así una traducción literal nomás, que no tiene en cuenta el sentido y el significado de las palabras y las expresiones idiomáticas dentro de cada lenguaje. O si de repente es en el mismo idioma, no se consideran los diferentes usos regionales, por ejemplo, y significados idiomáticos de cada región, ya que las mismas palabras o frases pueden tener connotaciones muy diferentes entre una cultura y otra. Otra, o como segunda, podemos poner, por ejemplo, por la escasa familiaridad o conocimiento del contenido del ítem en una de las culturas. Eh, Uno tiene que estar familiarizado con esas palabras, con esos ítems, con esa oración, ¿verdad? Para poder responder así en forma empática.
Concluyendo, y respecto a lo que alguna vez dijo Hambleton y también lo dijo Zelensky en el año 2011, ellos señalaban que en la adaptación de un texto, los investigadores deben justamente analizar bien y hacerse 4 cuestionamientos para evaluar el proceso realizado en cada ítem, ¿verdad? El primero, lo primero que ellos plantean es lo siguiente: si el significado es el mismo tanto en la cultura original como en la cultura en que se realiza la adaptación, ya que podríamos, por ejemplo, plantear lo siguiente: la forma en que se entiende, cómo se entiende el ítem o cómo se responde el ítem en cada una de las culturas puede ser diferente. Otro punto, o como segundo punto, podemos poner que eh, busca verificar si los ítems tienen el mismo nivel de dificultad y familiaridad. En- acá no tocamos el tema todavía de los reactivos, por ejemplo, que son que miden aptitudes, por ejemplo, inteligencia, y el nivel de dificultad se analiza ahí, qué tan difíciles son reactivos, los reactivos, ¿verdad? Hay reactivos que son creados para ser más difíciles que otros. Entonces, por ejemplo, test que tienen reactivos que van con dificultad creciente a medida que uno avanza en los test, va siendo más complicado. O sea, el ítem 10 va a ser más complicado que el ítem 9, el ítem 11 más que el ítem 10, ¿verdad? Y bueno, ahí habla de eso también, ¿verdad? También el tema de la aprobación en los reactivos. Obviamente, vos te vas a una cultura eh, musulmana y no creo que puedan ellos aprobar el aborto o ellos puedan aprobar un matrimonio gay. ¿Se entiende? Son cuestiones que hay que tener bien en cuenta, ¿verdad? Em, y bueno, eh, son la familiaridad de los reactivos. Otro punto podría ser como tercero, eh, evaluar si los cambios introducidos en el texto, tales como omisiones, sustituciones o inclusive adiciones, no le agrega palabras, ¿verdad?, al texto, puede afectar también la complejidad del ítem en su comprensión o puede afectar la dificultad, si es una prueba de aptitudes, por ejemplo. Bueno, y terminando, podríamos decir que como cuarto elemento, sí, busca identificar si existen diferencias, cuando se utilizan metáforas, eh, modismos, expresiones idiomáticas, hay que identificar si existen diferencias o no. Acá les puse unos ejemplos para que puedan fijarse cómo la cultura puede afectar, ¿verdad? Se ha cogido el ejemplo, esto está queriendo ver, por ejemplo, sinceridad. Esto fue sacado del test denominado EPQR EISEM, de personalidad, evalúa la personalidad. Y bueno, entonces nosotros podemos ver ahí en ese primer reactivo, ¿verdad? Si, fíjense que usa la palabra acogido algo de otra persona, si ha tomado algo que daría para nuestra cultura mejor, ¿verdad? Lingüísticamente. Bueno, esto evalúa la sinceridad de una persona. Para alguna vez, quien más, quien menos tomamos algo de alguna persona, ¿verdad? O si no, todos seríamos candidatos a ser santos. Em, Después, otro elemento que toma, si se dan cuenta, esto mide extroversión. Le pregunta si es una persona habladora. Sería más bien correcto emplearlo si es una persona conversadora, ¿verdad? Otro reactivo, también obviamente esto evalúa extroversión, tiene muchos hobbies diferentes. Si tiene muchos entretenimientos, actividades, entretenimientos diferentes. Cuanto más tenga, probablemente sea más extrovertida la persona. También mide extroversión esto, pero fíjense que utiliza la palabra hobbies, ¿verdad? No sé cuántos paraguayos podrán responder esto, ¿verdad? Usualmente, este es otro reactivo más, dice, puede ir a una fiesta bulliciosa y disfrutar en ella. ¿Verdad? Bulliciosa, ruidosa, ¿sí?
Por eso digo que esto, si ponemos así tal cual como fue elaborado en España, yo no sé qué tan válido o qué tan confiable podrían ser las respuestas de las personas, ¿verdad? Y por último, a veces es un poco jactancioso, ¿verdad? ¿Qué sería ser jactancioso? A ver, un poco podría ser arrogante, presumido, orgulloso, ¿sí? Y yo no sé si esto estaría tan bien, ¿verdad? Entonces, son ejemplos para que vean cómo la cultura influye también en la lengua, cómo influye en el contenido de las pruebas. La lengua, la cultura influye en el contenido de la, justamente de la elaboración de pruebas, ¿sí? Bueno, intenté bajar a tierra lo más posible para que puedan comprender la cultura, ¿verdad? Y le vuelvo a recalcar eh, lo que tiene que ver con si les pregunta en una cultura diferente si está de acuerdo con el matrimonio gay, ¿sí? Si está de acuerdo con el aborto y les puse este ejemplo em, con, con la cultura donde está la religión musulmana, ¿sí? Y obviamente son, son reactivos, son ítems que básicamente todos sabremos hacia, hacia dónde iría eh, la respuesta, ¿sí? No habría mucha heterogeneidad, no había mucha dispersión. Entonces, inclusive habría que ver si dejarían que apliquemos o empleemos esas pruebas con una muestra en esos lugares, ¿verdad? Fíjense qué interesante, ¿verdad? O sea, que cómo influencia los reactivos, los constructos que queremos medir según cada región, ¿verdad? Bueno, creo que está más que claro esto, ¿verdad? Así que les dejo para que puedan seguir leyendo el material e intenté ser lo más claro posible con los ejemplos que me fui mostrándole y las explicaciones técnicas desarrolladas.